Saludos y bienvenidos a Cámara Acción, el programa de opinión y análisis de la Cámara de Representantes. Hoy tendremos la rendición de cuentas de Rodrigo Lara Restrepo, representante por Bogotá, elegido por el partido Cambio Radical. Durante el último año de esta legislatura, el representante Lara ocupó además la presidencia de la Cámara. Fueron 4 años de intensa actividad en el ejercicio del control político y en la creación y promoción de leyes de gran impacto sobre el bienestar y la calidad de vida de los colombianos. A lo largo de este programa entraremos en conversación con el representante Lara, entrevistado por Suad Rujana Salas. Con esto comenzamos. 5 leyes fueron aprobadas de mi autoría. La primera tiene que ver con la donación de órganos. Esa ley ha sido revolucionaria porque ha aumentado en más de 30% los trasplantes de órganos en el país. Eso significa que es una ley que salva vidas. Mucha gente que no tenía esperanzas de poder encontrar un órgano ni de poder vivir, muchas familias que lloraban y daban por hecho la muerte de su ser querido, hoy tienen la ilusión y un 30% más de posibilidades de conseguir un órgano y de vivir. Es por eso que esta ley ha salvado a más de 1.400 personas. 1.400 personas hoy de carne y hueso viven gracias a esta ley, que para mí es muy humana, es una bendición permanente, porque todos los días se salva una persona y eso para mí es tal vez lo más gratificante. Yo podría retirarme de la vida pública mañana e irme feliz por el solo hecho de haber aprobado una ley que salva vidas. Eso le da sentido a la vida y a la existencia de cualquier persona. En realidad la ley sí ha aportado al sistema de salud un beneficio y hay posibilidades en este momento de un aumento de órganos trasplantables para las personas que están en lista de espera. Por otro lado, el Instituto Nacional de Salud pues ahorita tiene una responsabilidad gigante porque tiene que incluir dentro de la reglamentación y acorde a la normatividad un sistema de información que le dé toda la trazabilidad al proceso, desde el momento de la donación hasta posterior al trasplante. Y eso pues obviamente le da mucha transparencia a un proceso que la gente debe conocer en el país. Nosotros estamos esperando la reglamentación a la ley. Creemos que pues el gobierno tiene que trabajar pues específicamente en el tema de superar las barreras en el gremio médico, donde el sistema de salud va a ser parte fundamental de la consecución de donantes para obtener órganos para trasplantes. El reto en este momento, ya habiendo pasado un tiempo importante de la salida de la ley 1805, es que la reglamentación nos brinde el mecanismo para que los órganos y tejidos sean viables en el país y que podamos los colombianos acceder con oportunidad a tener donantes en óptimas condiciones. Es una ley que hoy están copiando en otros países, la están copiando en México, la están copiando en el Reino Unido. En el Reino Unido ya están planteando la posibilidad de eliminar la autorización de los familiares en la presunción legal de donación. Pues porque se entiende, como dijo un amigo sacerdote, que uno tiene toda una vida para decir que no quiere ser donante. Si yo no digo que no quiero ser donante, se presume que como persona libre y responsable que soy, de esa manera se presume que yo expresé mi voluntad de ser donante. Es una presunción legal. Por consiguiente, si esa es mi voluntad, ¿por qué habría un ser querido, un tercero, por muy ser querido que sea, de desconocer mi voluntad? ¿Qué legitima a ese ser querido a tener más poder sobre mis restos que el que tendría yo en vida, cuando he manifestado con esa presunción legal de donación que quiero ser donante? Además, yo creo que cuánta gente no se devolvería del más allá, si supiera que con ese órgano, que se va a podrir, pudiera salvar una vida. Un niño pudiera darle un riñón, pudiera darle un corazón a una persona que lo necesita para vivir. Esa persona seguramente va al cielo gracias a ese órgano. El representante Rodrigo Lara fue un aguerrido defensor de los jóvenes deudores del ICETEX, que debieron soportar arbitrariedades, abusos e injusticias por parte de esta agencia del gobierno. Saqué también 2 leyes muy importantes de mi autoría que tienen que ver con el ICETEX, con la situación que viven 407.000 personas y sus familias, deudores del ICETEX, personas que no tienen
los recursos de pronto para pagar una universidad, el pregrado, y solo pueden realizar sus sueños si acuden a un crédito que se estaba y se sigue dando en algunas circunstancias o se sigue otorgando de manera muy injusta. Primero porque ese era un crédito que tenía, por ejemplo, un sistema de cobranza prejurídica en manos de unos chepitos, unos abogados externos que se enriquecían con la situación de personas o que no conseguían empleo, o que conseguían empleos a destajo, o que no ganan lo suficiente para pagar ese crédito. Y son muchachos que se cuelgan, salen de la universidad, no consiguen trabajo, no pueden pagar esas cuotas y se cuelgan. Y estos señores despiadados, esos chepitos, que era el cobro prejurídico del ICETEX, llegaban, los acosaban, los humillaban y para restablecer sus situaciones, sacarlos de data crédito les pedían el 10%. Inmoral, porque es al caído caerle. Pues eliminamos esos chepitos, eliminamos el cobro prejurídico en cualquier instancia. Esa gente ya no se puede seguir enriqueciendo a costillas de los egresados, de los deudores, además porque en los créditos sociales no puede haber cobro prejurídico, esto no es una tarjeta de crédito, esto es un crédito social, y como crédito social tiene que ser social. En segundo lugar, establecimos un nuevo modelo de endeudamiento con el ICETEX, que es el pago por cuota contingente al ingreso. Cada joven va a pagar a partir de esta ley una cuota proporcional a lo que gana. Antes de este sistema solo existía uno que básicamente llevaba a que un joven salía de la universidad, se ganaba 1.500.000 pesos, que es lo que se gana en promedio, y pagaba cuotas de 700.000 pesos mensuales. Inclusive si el muchacho estudiaba medicina pagaba cuotas de 1.700.000. Algo monstruoso. ¿Quién puede vivir o quién debe vivir dedicando la mitad de su salario para pagar la cuota con la que estudió? Pues muchos sueños pues se frustraban, porque un muchacho salía lleno de ilusión, lleno de esperanza, a desplegar sus alas, a tomarse el mundo, a abrazar la vida, y se veía postrado por ese lastre, por esa cadena que lo ata a una realidad muy cruel que es ese crédito del ICETEX. De ahora en adelante nunca pagarán más del 19% de lo que se ganen, y será proporcional al ingreso. Si se gana el muchacho un mínimo, no pagará más de 42.000 pesos mensuales por ese crédito. Si se gana 1.500.000, nunca pagará más de 250.000 pesos. Algo va de 250.000 pesos a los 700.000 que observa. Perdón, de 190.000 pesos. Algo va de esos 190.000 pesos a los 700 que podían llegar a pagar. Y ya no necesitarán codeudor, ya no necesitarán el codeudor, que era, digamos, un obstáculo muy grande para poder acceder a ese crédito. Y básicamente sí, es eso, ya no necesitan codeudor, pagarán cuota proporcional al ingreso, y ya no tendrán intereses del 16 y del 18%. Los muchachos más pobres, su cuota no podrá subir más allá del IPC, es decir, de la inflación, y los muchachos más acomodados, su cuota no podrá subir más allá del IPC, más 3 puntos. Para abril de 2016 pues yo ya tenía 4 cuotas de atraso y un embarazo de 6 meses. Y empezó un acoso constante del ICETEX. El ICETEX me prestó 22 millones de pesos en el 2001. He pagado 26.800.000 a la fecha y les debo 20.452.000 pesos. El ICETEX me prestó 29 millones, yo he pagado 30 y aún tengo que pagarles 32 millones de pesos más. O sea, yo no entiendo cuánto, mi carrera, ¿cuánto costó? Así era el calvario que tenían que vivir cientos de jóvenes colombianos quienes no podían terminar de pagar su deuda con el ICETEX y esta, en lugar de bajar, crecía cada día más. Gracias a estas dos leyes que el representante Rodrigo Lara logró aprobar en esta legislatura, los nuevos deudores tendrán un enorme alivio. Y lo celebro, felicito a esa persona que a su cargo tiene ese proyecto de ley, porque realmente la situación de nosotros como deudores del ICETEX es lamentable y es un poco triste por la forma en que se practican esos cobros. La eliminación del cobro prejurídico en los créditos educativos del ICETEX, contemplado en la primera ley, acaba con un inmoral negocio que lucraba a unas casas de cobranza con jugosos contratos y comisiones del 10% sobre la deuda total del joven. Genial. ¿Por qué? Porque uno, se acaban los hostigamientos telefónicos y por correo electrónico, y dos, es un alivio para el bolsillo de nosotros, los recién egresados, que no tenemos un empleo estable y que muchas veces nos vemos como a gatas para poder conseguir el dinero de pagar nuestras cuotas.
Asimismo, los usuarios del ICETEX celebran que con la segunda ley aprobada ya no deberán pagar cifras exorbitantes, sino que las cuotas serán proporcionales a lo que ganen y en ningún caso podrá superar el 19% de sus ingresos. Lo primero es que si uno toma un préstamo va a pagar un valor justo, unos intereses muy bajos, que es el IPC más 3 puntos. Entonces las personas saben que van a pagar un valor máximo diferente a lo que ocurre hoy, que no saben cuánto van a pagar en intereses. Mi calidad de vida podría ser mucho mejor si hubiera adquirido un crédito con la nueva reforma que se está planteando en el proyecto. Las dos leyes aprobadas no son retroactivas, es decir, solo beneficiarán a los nuevos usuarios del ICETEX. Sin embargo, el representante Rodrigo Lara, que asumirá ahora como senador, ha anunciado que trabajará en sacar adelante una tercera ley que contemple un plan de salvamento para los 403.000 deudores actuales. Bueno, uno de los temas más importantes tiene que ver con los deudores del ICETEX. Precisamente hablábamos hace un rato de eso. ¿Por qué esta legislación es tan importante para nuestro país? Es supremamente importante porque son 407.000 personas deudores de créditos con el ICETEX que ya no dan más, que están absolutamente abrumadas por unas cuotas absolutamente impagables. Es que hoy si el muchacho se queda sin empleo tiene que seguir pagando. Es de verdad monstruoso. Con el nuevo sistema que ideamos, si el muchacho se queda sin empleo se congela su pago, porque además ya no necesita codeudor, ya no molestan al codeudor, ya no habrá chepitos. Para mí el tema del ICETEX ha sido una de las causas más importantes, porque he entendido el drama que existe detrás de esos créditos, el drama que existe para esas familias, para esos estudiantes, para esos egresados, que solo pueden realizar su sueño de salir adelante y de estudiar con esos créditos, pero esos créditos los terminan postrando, humillando. ¿Qué familia puede conformar un muchacho que debe la mitad, al que se le va la mitad de su salario pagando un crédito? Se gana 1.500.000 recién egresado y se le van 700.000 pesos pagándole al Estado un crédito para estudiar, cuando la educación debería ser gratuita y universal para todos los colombianos. Aquí hemos querido hacer leyes de esta naturaleza que de verdad tengan en cuenta la situación de las personas que lo necesitan, del débil, no del poderoso, no del que se puede defender, sino del que no tiene cómo defenderse. ¿Quién distinto a nosotros, los congresistas, o un congresista puede asumir la vocería de un muchacho egresado si no se sindicalizan, no están unidos? ¿Quién más puede defenderlo? Pues esa es la causa que hemos querido llevar a cabo. El próximo proyecto, y va a ser el más importante, es la reliquidación de los actuales créditos. Hay que reliquidarlos, son impagables. Bueno, doctor, y ya que hablamos de esto, ¿cómo hacer para que todas estas leyes que benefician a miles de estudiantes y profesionales no se queden en el papel, sino que realmente pues salgan a flote? El control político, ahí está el control político. La función principal de quienes ostentamos la representación aquí en este ámbito es básicamente ser la voz de esas personas y equilibrar el inmenso poder del gobierno, poder presupuestal, poder de ordenación del gasto, poder sobre las Fuerzas Armadas, poder tributario. Esos poderes hay que controlarlos y se equilibran aquí desde el Congreso de la República a través de debates de control político. Y hay que recordarle a los gobiernos y a los funcionarios indolentes, a los que no hacen bien la tarea, que tienen que cumplir a los colombianos. Doctor, también hay una ley que a mí en particular me llama mucho la atención y es la de desheredamiento a los malos hijos que abandonen o maltraten a sus padres. Esa es una ley muy bonita porque se dan muchos casos de maltrato y abandono de las personas de la tercera edad. ¿Cuántas personas no terminan ya viejitos en asilos o abandonados en hospitales o en estaciones de policía? ¿Cuántos viejitos no son maltratados? ¿Qué hace uno frente a esa problemática? Las cifras muestran que aumenta año tras año el maltrato y el abandono de viejitos. Es más, muchas veces los sacan de sus propias casas, que es su único patrimonio, y sus malos hijos se quedan con esa casa. Es horrible. Entonces, le dimos con esta ley una herramienta muy poderosa a las personas de la tercera edad o a los adultos mayores. Y es que si esos hijos los abandonan en estado de indefensión, o si esos hijos los maltratan, pues el señor podrá desheredarlos. Recordemos que aquí en Colombia se hereda por el solo hecho de la ley. Aquí se hereda por el solo hecho de ser consanguíneo, por ser legitimario, por ser hijo, por ejemplo. Pues ahora el viejito maltratado podrá decirle a usted que es un mal hijo. Usted que me sacó de mi propia casa, pues lo voy a desheredar, porque me maltrató y porque me abandonó. Muchas veces lo sacan de la casa para quedarse con la casa después de la muerte del viejito.
pues de ahora en adelante ya no se quedarán con esa casa porque podrán ser desheredados. Esta ley que se acaba de sancionar es muy importante, específicamente por el desinterés que presentan los hijos y quienes están a cargo pues de los adultos mayores. Específicamente la ley nos habla de la indignidad para suceder a esa persona que fallece. Es decir, que esas personas que deben estar al cuidado del adulto mayor, proveerle sus necesidades básicas, además pues de procurar un ambiente sano y saludable para ese adulto mayor, se interese más por ese adulto mayor y que disminuyan las cifras de adultos mayores vulnerados en Colombia. Específicamente en la ciudad de Cali tenemos aproximadamente entre 15 y 18 casos diarios de adultos mayores en situación de vulnerabilidad y que deben estar constantemente en búsqueda de recursos para suplir sus necesidades básicas como son la alimentación, sus medicamentos, el cuidado que muchos requieren. Entonces es importantísimo la sanción de esta ley porque de esta manera no solamente las entidades vamos a estar procurando el cuidado del adulto mayor, sino sus familias, que son los directamente responsables. Estoy de acuerdo. ¿Cómo va a ser posible que un hijo maltrate a su mamá o a la familia, un hijo o a su papá, y le vayan a, después de que se muere el papá y la mamá, a dar herencia a un malcriado? Yo no estoy de acuerdo en eso, personalmente. Entonces, aprobada para mí esa ley. Sí, estoy de acuerdo con esa ley porque no es justo que un hijo que sea drogadito, por ejemplo, o que maltrate a los papás se quede con lo que los papás construyeron toda una vida y entonces vengan a, cuando muera el papá o la mamá, vengan a destruir todo. Automáticamente en el momento que se porten así con los papás, o sea que desconocen quién los trajo y quién los crió, automáticamente deben perder todos los derechos que tenían. No tienen derecho a nada, a disfrutar de nada, ni de herencia ni de nada. Una ley bastante buena porque por lo menos justifica que los hijos se han portado mal con los padres y si nosotros les damos la crianza, ellos deberían de tener un poquito de respeto y responsabilidad por nuestras vidas. La ley de libertad testamentaria busca básicamente ampliar el margen de libertad en la asignación de los recursos que hacen parte de la masa sucesoral por parte de la persona de cuya sucesión se trata. Es decir, darle más libertad a las personas para decidir a quién le dan su herencia, en el testamento. ¿Por qué? Hoy la ley prácticamente determina la forma de distribuir esa herencia. El 75% va para los hijos, para los legitimarios, y solo el 25% es de libre asignación. Nosotros queremos dejar que sea el 50% de esa masa sucesoral la que va a los legitimarios y el otro 50% que sea de libre asignación, porque el solo hecho o la expectativa de heredar, básicamente, consolida o fortalece los vínculos, los lazos y la solidaridad en el seno de una familia. La libertad testamentaria conforma y consolida a la familia tradicional, el núcleo de la familia tradicional. Resalta y sin duda enaltece el rol del padre y de la madre, que son las que disponen de lo que será la transferencia de ese patrimonio y estructura la familia tradicional. Pero la libertad testamentaria también permite adaptar las normas sucesorales a las familias secuenciales. Cuando una persona se separa y se vuelve a casar, tiene más libertad también para asignar ese testamento más adelante, o inclusive para las nuevas formas de familia no tradicional, que también pues se podrían beneficiar con esta nueva forma de asignar la herencia que le da a la persona de cuya sucesión se trata libertad para asignar el 50% de la masa sucesoral. Eso por un lado. Y en temas de tierras a mí me parece muy importante que se cuente con la posibilidad de tener libertad testamentaria cuando la tierra sea muy pequeña. Porque hay un problema en Colombia y es que la división de la tierra por el mismo número de hijos de generación en generación lleva a una perpetua disminución de la tierra. De generación en generación es más pequeño y más pequeño el pedacito de tierra. Y entre más pequeño es el pedacito de tierra, más pobre será el campesino. Y entre más pequeño es el pedacito de tierra, menos va a formalizar la tenencia de la tierra. Entonces nos encontramos con mucha tierra en Colombia
con sociedades conyugales o con herencias sin liquidar, con meras expectativas de convertirse en propietarios una vez se liquida una herencia que nunca se va a liquidar, y eso es lo que permite la tenencia informal de la tierra, la miseria en el campo y el avance del latifundio, porque cuando el latifundio se encuentra con esa realidad de tenencia informal de la tierra, pues termina comprando expectativas, derechos sucesorales y meras o simples mejoras. Ese es el mejor aliado del avance latifundista. Yo sí quisiera que esa pequeña unidad de tierra no se subdividiera de generación en generación, de tal forma que los campesinos puedan crecer en hectariajes o en fincas que les permitan vivir dignamente. Proyectos que se convierten en leyes, otros que por diversos motivos no logran progresar y otros que aún esperan su discusión. Todos ellos hacen parte de un trabajo legislativo prolífico. Además de los proyectos que lograron convertirse en ley, el representante Lara fue autor de 13 iniciativas legislativas que también fueron discutidas en el marco de este periodo constitucional. Entre estos proyectos se destacan regalías para el sistema de ciencia y tecnología del sector defensa. Este proyecto buscaba que se asignara al sistema de ciencia y tecnología el 1% de regalías que no estaban siendo usadas. De haber sido aprobado, este 1% sería entregado directamente a procesos de investigación y desarrollo en el sector defensa. Descentralización, experimentación para entidades territoriales. Buscaba profundizar en la descentralización de competencias a las entidades territoriales para que estos tuvieran más autonomía en la gestión de sus recursos a través de competencias administrativas y presupuesto, con el objetivo de construir políticas públicas más ajustadas a las realidades locales. Modificación al Estatuto Orgánico de Bogotá. Como primera medida proponía la segunda vuelta para elección del alcalde de la capital. En segundo lugar, buscaba modificar la estructura y organización de los representantes locales como ediles y concejales, lo cual hacía que se le otorgaran más competencias administrativas a las localidades. Calidad de salud. Proponía establecer unas medidas estándares de calidad para asegurar el correcto cumplimiento de las obligaciones de las EPS. De esta forma, las que brinden un mejor servicio tendrían bonificaciones y a su vez aquellas que no prestaran un buen servicio podían ser efectivamente sancionadas e investigadas a tiempo para evitar la repetición de casos como el de Medimás, Sol Salud, etc. Trabajo autónomo económicamente dependiente. Este proyecto buscaba crear una categoría intermedia entre el contrato de servicios y contrato de trabajo. Esta sería una respuesta a la realidad de nuevas formas de trabajo originadas por la digitalización y brindaba garantías a quienes trabajan en el marco de este tipo de relaciones. Proyectos radicados que no fueron aprobados por las comisiones se referían a diversos temas, como por ejemplo, las corporaciones autónomas regionales, CAR, Tribunal de Cuentas, reforestación, elecciones de ejecutivos locales, acción pública de inconstitucionalidad. Varios de estos proyectos volverán a ser presentados por Rodrigo Lara en el próximo periodo legislativo, pero esta vez desde el Senado de la República. Con esto finalizamos nuestro programa de hoy, con la rendición de cuentas del actual presidente de la Cámara, el representante Rodrigo Lara. Mil gracias por su compañía. En una semana regresaremos con las noticias de la Cámara de Representantes. Hasta entonces.